Reporte 10. Entrevistas y comentarios con los personajes de la política, la economía, la sociedad, la cultura y el deporte que inciden en la vida de quienes habitamos en la península. Reporte 10, conducido por Lilia Arellano, Abelardo Martín y Francisco Rodríguez. Periodistas con 4 décadas de experiencia en prensa, radio y televisión nacionales. Reporte 10. Comenzamos. Buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a otra emisión de Reporte 10. Esta noche, junto con Claudia Rodríguez. Claudia, buenas noches. Muy buenas noches, Francisco. Con Abelardo Martín. Abelardo, muy buenas noches. Buenas noches. Tenemos el gusto de platicar nuevamente con Fernando Coronado. Usted recordará, hace algunas semanas estuvo con nosotros para platicar cuál sería la visión que tienen los millennials, o que tenían los millennials en aquel momento, con respecto a la elección del 1 de julio. Hoy Fernando Coronado regresa para platicarnos, después de que vivimos aquel 1 de julio tan espectacular. Hoy regresa para platicarnos sobre el rol que tendrán los millennials en el próximo sexenio. Fernando, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, encantado de estar nuevamente aquí con ustedes platicando de estos temas. Pues ya desde entonces se acertó, ¿no? Sí, nos decía que iban por ahí. Era de los optimistas que decía que pues la ventaja de Andrés Manuel iba a ser contundente, rotunda. Así es. Y esto 3 meses antes del día de la elección. Claro. Sí, de hecho nosotros trabajamos una proyección estadística con nuestros propios números y tomando algunos referentes de encuestas que estaban bien blindadas, bien estructuradas, con una metodología bastante buena, y sobre las mismas clasificamos e hicimos una proyección que le llamamos series de tiempos para nosotros procurar hacer un pronóstico. Nuestro pronóstico fue acertado, pero fue aún abrumadora, mucho más abrumadora la victoria que tuvimos de López Obrador. En aquella época nos decías que no había que creer mucho en las encuestas. No en todas las encuestas. Que venían sí, sesgadas, que tenían truco, etcétera. Pues quiero aclarar eso, sí, efectivamente, no todas las encuestas, hay algunas que pues tienen, digamos, sus procesos más limpios que otras, y sobre todo pues lo que hemos estado debatiendo como empresa disidente de esos temas es que muchas con muestras insuficientes, con metodologías no tan buenas, implicaba, digamos, su proceso cierta cantidad de sesgos que nos daban números distorsionados que no necesariamente se iban a pegar a la realidad. Pero aún así yo creo que los 30 millones de votantes con Andrés Manuel López Obrador, pues yo creo que sí, rebasó cualquier sesgo, ¿no? Sí, que pudiera haber y sobre todo encuesta. En el tema de los millennials, hablando puntualmente, había un porcentaje altísimo de lo que nosotros llamamos voto oculto, que son personas que tenían de repente alguna preferencia política y abiertamente no la querían declarar. ¿Por qué? Porque podrían ser juzgados socialmente, porque a lo mejor en su comunidad sabían que la mayoría tenía otro tipo de preferencias y ellos preferían abstenerse. Había otro porcentaje que también detectamos ya el día de las elecciones, que era de voto volátil, que de repente cuando les aplicaban la encuesta decían Ricardo Anaya, en la siguiente medición Mid, y el día de las elecciones seguramente tuvimos muchos que fue López Obrador. ¿Por qué? Porque no estaban convencidos, porque veían las diferentes propuestas y no tenían, digamos, una preferencia remarcada, como de repente ahora hemos detectado de forma más contundente en la polarización de la sociedad, que tenemos a los PG lovers y a los PG haters, que están confrontados todavía totalmente, ¿no?, con sus posturas. Eso de ocultar un poco la preferencia, lo vimos en un spot del propio partido Morena. Recuerdo que había 2 jóvenes en un sofá, claro, acariciándose, y cuando iban a llegar al siguiente paso, ella como que decía, espérame tantito, ¿no? A ver si eres de los haters o de los lovers, ¿no? Claro. Entonces, como que estaban ocultando, no lo manifestaban abiertamente. No lo manifestaban. Digamos, detectamos que había una cantidad importante de personas, sobre todo a nivel socioeconómico AB, que digamos son las personas que tienen más de 85,000 pesos de ingresos mensuales familiares, que de repente dentro de su entorno había preferencias a lo mejor de derecha muy remarcadas y ellos preferían pues abstenerse de decirlo. No porque tuvieran a lo mejor... no porque fueran de izquierda. No porque fueran necesariamente de izquierda, pero sabían que ni iban a convencer a su entorno
y ellos tampoco iban a cambiar de opinión, entonces era hasta cierto punto irrelevante estarlo declarando. Discutir, ¿no? Discutirlo. Discutir en puntos totalmente encontrados, ¿no? Ahora, por ejemplo, el caso de Meade, muchas casas encuestadoras lo ponían todavía más por debajo de lo que de forma efectiva estuvo, y lo que pasaba era un efecto totalmente inverso. Había gente que con el gran desprestigio que tiene el PRI como marca, aunque tuviera una preferencia declarada por Meade, no lo quería decir porque se sentía socialmente juzgado. Entonces eso también causaba cierto sesgo. Las casas encuestadoras que se vieron más despiertas, lo que hicieron fue llevar una urna virtual, dar una boleta artificial que se llenara en privado y llenarla con la misma confidencialidad. Nada es más parecido que la realidad misma, entonces ese proceso era mucho más confiable. Nos dividieron en realidad las encuestas, y tú cómo ves este camino para reencontrarnos, Fernando. Pues yo creo que las encuestas, yo me dedico a hacer encuestas, trabajo principalmente en el sector privado dentro de mi empresa. Sin embargo, siempre hemos debatido que todo lo que corresponde a opinión pública debe de ser muy cuidadoso y debe haber una responsabilidad grandísima, sobre todo con los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque podemos pasar muy fácil de la libertad de expresión al libertinaje y que de repente se cause especulación en base a resultados electorales. Si hacemos un poco de memoria en las pasadas elecciones de hace 6 años, pues mucha gente dejó de votar porque veían una diferencia tan amplia entre el primer y el segundo lugar, entre Peña Nieto y justamente López Obrador, que ya veían irrelevante ir a las urnas. Decían, yo ya no voy a votar porque ya está decidido. Hay especulación de que así va a ser. O porque no quiero que se burlen de mí, había cosas así. Exactamente. No quiero entrar al juego sucio. No querían entrar al juego sucio y subía el nivel de abstencionismo. Pero también hubo un sesgo a favor de Meade. Tú decías que había uno que lo bajaba mucho. Ajá. Pero hubo encuestadoras de las que llamamos Patito, Sí. incluso que publicaban en periódicos gratuitos, que Claro. donde decían que había un segundo lugar de Meade y que ya casi alcanzaba el primer lugar, que era López Obrador, a quien le daban menos puntos Claro. de los que en realidad tenía. No, yo creo que esas casas encuestadoras, más que tener números extraídos de primera mano, estaban realizando justamente una especie de especulación en cuanto a la infraestructura que pensaban que el PRI iba a demostrar el día de las elecciones. Se la jugaron con esa apuesta de que iba a dar la sorpresa y que precisamente pues, nos iba a quedar en segundo lugar, pero no fue así. Sí, que iba a haber una operación ahí que... Bueno, y como la la del hubo, Estado ¿no? de México. Pero la hubo, y aún así creo que la gente, pues el movimiento de la gente fue superior a la movilización que hizo. Fue de verdad el PRI, algo ¿no? histórico, fue algo muy remarcado. Nosotros incluso dentro de los estudios de mercado lo vemos como una especie de fenómeno social. Digo, no lo estamos comparando con un movimiento revolucionario, pero ver tanto nivel de participación como nunca antes y que además fuera tan remarcada la ventaja por un candidato, creo que le da un nivel de legitimidad a este nuevo gobierno altísimo. Y yo creo que eso lo tienen que capitalizar de una forma muy inteligente para no ir perdiendo justamente pues mercado. Nosotros le decimos mercado, pero bueno, adeptos, ¿no? a la ideología. Bueno, si no fue revolucionario, es evolutivo. Yo creo que sí, porque precisamente lo que se vivía, y es algo que nosotros veíamos al día a día en nuestros estudios, es que había un descontento social muy remarcado. Y eso ya se estaba viendo reflejado en movimientos, en protestas, en nuevos grupos que se estaban conformando, cada vez subiéndole más el nivel a la agresividad, a digamos este ambiente que en ningún país queremos. Y yo creo que pasaran las cosas de esta forma, de manera democrática, de manera pacífica, es algo que calmó las aguas, por decirlo de una forma muy coloquial, y que fue bueno para que tuviéramos nosotros pues un proceso limpio y pues legitimidad para el gobierno que ya está a punto de entrar, o ya entró por lo que estamos viendo, ¿no? Ya dobló las manos Sí. el presidente en funciones. Fernando, yo tengo información y creo que así es, que los que votaron en mayor número por Andrés Manuel López Obrador son las personas más informadas, o en este caso con mayor nivel de instrucción, ¿no? Y también las más jóvenes. Así es. ¿Tuvo que ver realmente con esto que nos estás diciendo? ¿Fue de peso específico el que los jóvenes, no sé, 18 o 30 años, salieran a votar por Andrés Manuel López Obrador? Sí, hay un factor que influyó muchísimo, independientemente del nivel de, información que tenían antes de decidir y de las edades, que fue el descontento que había a raíz del
alto nivel de corrupción que se detectó a lo largo de este sexenio. Nosotros analizamos detalladamente la gráfica que conformó a los votantes de López Obrador y vimos que una parte eran justamente los AMLovers, los que llueve, truene o relampaguee iban a votar por él, fieles totalmente a la marca Morena. Y había otro voto, que es el voto anti-PRI, que era un voto justamente de castigo, que era decir, ¿sabes qué? Yo a lo mejor no soy un partidario férreo de este movimiento, pero quiero castigar al gobierno en funciones por la gran cantidad de cosas malas que han hecho y por el descontento que han causado, porque la percepción generalizada, además de que era un gobierno corrupto, es que era ineficiente. Antes lo que decía la población en términos generales con el PRI es, bueno, saben mantener el control, saben gobernar y sí hay corrupción, pero una cosa compensa a la otra. Aquí tuvimos los dos factores negativos muy remarcados y eso hizo que las personas justamente se decidieran por un voto de esta forma. Los jóvenes tradicionalmente se abstienen, sí, son muy abstencionistas. Sí. Pero en esta ocasión, ¿qué porcentaje de lo que tú llamas millennials, de lo que se ha categorizado como millennials, fue el que votó por López Obrador? Tenemos registrado que al menos un 30% de la población flotante fue millennial. Es muy difícil tener la cifra exacta porque la clasificación de millennials varía a nivel internacional. Muchos estudiosos nos dicen que son las personas que sencillamente nacieron entre los 80s y los 90s, que pasaron ese lapso. Sin embargo, es una generación digital que ha pasado ciertos procesos tecnológicos y en base a eso se clasifican como parte de este grupo o no. Nosotros, por ejemplo, en el estudio que les presentamos, aplicamos dos filtros, además del tema de las edades. El primero era que hubieran vivido este proceso de transición entre el teléfono tradicional, el fijo, el que le dábamos vuelta con que muchos con no saben cómo hacerlo. Que muchos ahora no saben ni cómo hacerlo, que lo ven como algo para museo. La alta gama y variada gama de celulares de todos los tamaños y de todo tipo, y lo que ahora llamamos teléfonos inteligentes, que son pues los que ya tienen una tecnología bastante abierta y bastante accesible al tema del internet. El otro filtro era que hubieran pasado del formato beta VHS, uno u otro, al formato de DVD, luego Blu-ray y finalmente tecnologías innovadoras como Netflix y otras plataformas digitales. Si vivieron esos dos procesos y están entre el rango de edades, eran candidatos a contestar nuestra encuesta. Así que yo podría ser millennial, pero yo viví toda esa etapa. Si estuviste entre las edades, entre los 80s y los 90s, No, como sí, Yo ya estaba entre los 80 y los 90 años. Vamos a hacer una pausa, enseguida volvemos. En un momento regresamos a Reporte 10. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Para heredarles un mejor lugar para vivir a las presentes y futuras generaciones de isleños, el gobierno municipal promueve el desarrollo sustentable de Isla Mujeres. De esta manera, por medio del eje rector Isla Mujeres ordenada y responsable con el medio ambiente, se mitiga el impacto a la ecología, mejorando servicios como la recolección de basura y se promueve entre los ciudadanos la cultura del reciclaje. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres. En esta temporada de calor, ayúdanos a prevenir incendios forestales y cuidar nuestro medio ambiente. No arrojes cerillos o cigarros encendidos a zonas con vegetación. No hagas fogatas. Por más precauciones que tengas, una flama puede provocar un gran incendio. No tires botellas de vidrio a lotes baldíos, ya que generan el efecto lupa con los rayos del sol iniciando el fuego. Si ves una fogata o el inicio de un incendio, apágalo con agua o tierra. Si el fuego es muy fuerte, ponte a salvo y avisa a las autoridades lo más pronto posible al 911. Unidos por nuestro medio ambiente, solidaridad, unido y transparente.
Regresamos con Fernando Coronado, quien es especialista en asuntos de mercadotecnia, de mnemotecnia, pues todo lo que tiene que ver con las encuestas, con los análisis de opinión pública. Y a mí, de lo que planteabas al principio, me llama la atención el fenómeno México desde la perspectiva internacional. Claro. Vivimos el fenómeno de Grecia, ¿sí? Hace algunos años que la gente salió a las calles y en 3 días se gestó una auténtica revolución social. En este momento, ¿cómo estamos siendo vistos desde el extranjero en términos de opinión pública, de elecciones, de votaciones? Porque tengo entendido que es un fenómeno que adquiere características mundiales. Por supuesto, pues yo creo que el principal mensaje que manda México a nivel internacional es que somos un país que ha evolucionado mucho en cuanto a democracia, que realmente hay alternancia, ya han estado prácticamente diferentes partidos y sobre todo la izquierda en México, que no había tenido posibilidades de llegar, finalmente lo hace y yo creo que eso es bastante saludable. A nivel internacional, pues la tendencia es que ya no están viendo tanto, digamos, las ideologías como derecha e izquierda, ya lo empiezan a ver como los globalistas y los nacionalistas. Por ejemplo, Donald Trump lo ven como un nacionalista porque primero Estados Unidos y después el resto del mundo. Y es algo muy similar a lo que se percibe de México, que van a tener a alguien nacionalista que va a defender mucho las empresas del país y que va a traer justicia a segmentos de la población que estaban totalmente desatendidos ya por muchas décadas. Aunque es un fenómeno distinto, ¿no? El nacionalismo de Trump es, digamos que, negativo para la economía de los Estados Unidos porque ellos se habían expandido sus empresas por todo el orbe. Así es. Entonces, al contraerlas al territorio, dándoles exenciones fiscales y castigándolos, invierten en otros países, es muy diferente a que en México vayamos ahora, o vaya ahora el gobierno, a proteger a la industria nacional que ha estado sometida a los intereses estadounidenses sobre todo. Pues yo creo justamente que va por ahí como tú lo comentas. La tendencia que tiene el gobierno mexicano es proteger, pero tiene una visión, digamos, mucho más ambiciosa en temas económicos. No se ve como un gobierno de extrema izquierda que vaya a ser totalmente autoritario. Mucha gente relaciona estos dos conceptos y en realidad no tienen absolutamente nada que ver o necesariamente nada que ver. Y yo creo que esto ya lo estamos viendo reflejados en diferentes factores económicos que no se han visto afectados, como muchos grupos de ultraderecha querían vender en cuanto pues a sí, la ideas, campaña, ¿no? De que nos parecíamos a Venezuela y que claro, íbamos a ser como Venezuela, creo que el dólar se iba a ir a las nubes. Todo eso no ha pasado, incluso hemos visto estabilidad y hemos visto además una gran aceptación de los principales empresarios de México, empezando por Carlos Slim, que pues los banqueros, este grupo de ingenieros con los que se reunió, y en Chihuahua también fue muy bien recibido con todo este proceso de pacificación que se está buscando consolidar. Entonces yo creo que los cambios van a ser drásticos. A mí, por ejemplo, el tema de descentralizar todas las instituciones de gobierno se me hace revolucionario, porque sí se ha condensado muchísimo lo que es, digamos, Ciudad de México en cuanto a instituciones, no nada más públicas sino privadas. Los que llevamos tiempo viviendo aquí sabemos lo colapsada que está. Tenemos entre Ciudad de México y área metropolitana una tercera parte de la población del país, y eso pues se tiene que ir diversificando. Si se abren instituciones públicas en la parte exterior, muchos corporativos también van a pensar en moverse, porque los mismos proveedores que necesitan las instituciones públicas pues necesitan tener cierta cercanía con ellas porque son su principal cliente. Claro. Entonces, muchos analistas, yo he escuchado bastante gente que lo ve como totalmente ocioso. Sin embargo, desde un tema matemático nosotros lo hemos visto como algo bastante funcional. No es algo que tal vez haya sido probado en muchas partes del mundo y se haya demostrado con números, pero no necesariamente tenemos que copiarlo de afuera. También podemos crear nuestras propias iniciativas y tener nuestras ideas. Se hablaba de que México podría haber optado en el próximo gobierno por crear una Canberra o una Brasilia
en donde se concentrara toda la cuestión administrativa del país. Claro. Pero eso no les ha dado resultado a quienes han centralizado y creado nuevas ciudades. Brasilia sigue siendo una ciudad fantasma los fines de semana, después de las 5 de la tarde. Un elefante blanco. Un elefante blanco. Sí. Y las ciudades satélites creadas en torno a Brasilia tienen los mismos problemas que cualquier otra capital mundial donde estén concentradas las dependencias oficiales. Entonces creo que esta opción novedosa podría dar resultados, quizá mejores resultados, que aquellos que piensan que un Canberra o un Brasilia podría haber sido la solución. Es correcto, también tenemos esa visión que lo hemos visto en estos estudios. Lo mejor es diversificar el riesgo y poniendo un ejemplo a lo mejor ya más catastrófico, lo que vivimos hace unos meses con el tema del sismo, puede parar por completo muchas instituciones si es que están juntas, una catástrofe natural o algún tipo de algún tema, ¿no? Que pueden ser muchos, pueden ser incluso sociales. Ahora, si las tenemos divididas a lo largo de las instituciones, no paran por completo al gobierno, que eso es muy importante, que sea operable y funcional la mayor parte del tiempo al menos. Además es más transparente, ¿no? Porque no necesitas mandar un recurso específico, ¿no? Para un tema incluso de desarrollo, claro, que en realidad pues sexenio tras sexenio se ha hecho estos tipos de planes de desarrollos regionales y que en realidad pues incluso la miseria va aumentando, ¿no? Exactamente. Justamente todas estas propuestas que han sido diferentes y han tenido un grado de innovación interesante es lo que les ha llamado mucho la atención a los millennials. Lo que vimos en los resultados es que a pesar de que ellos dieron el voto de confianza al movimiento de Andrés Manuel López Obrador, ellos mantienen una postura crítica. Dicen, ok, yo no voy a tener un amor ciego hacia esta marca. Si es que cometen errores, yo voy a ser el primero en levantar la mano y mencionarlos, que yo creo que es lo más saludable en una democracia. Porque como les comentaba al principio, tenemos a los PG haters, que haga lo que haga López Obrador es criticable. Si dice, me voy a bajar el sueldo, no, ¿cómo se va a bajar el sueldo? Eso está muy mal, ¿no? Y si hace lo contrario, también lo critican. Entonces, tiene una situación muy difícil. Es un fenómeno muy extraño que pasa con ciertas marcas muy particulares, como en fútbol el América o como Televisa le llegó a pasar con gente que amaba muchísimo a la marca y en contraparte gente que ya la aborrecía y la odiaba y no quería pues tener ninguna relación con ningún tipo de programa. Sí, el éxito a veces te lleva a esas polarizaciones, ¿no? Pues el PRI, por ejemplo, que tenía un candidato que no quería saber nada del PRI, ¿verdad? Porque el señor Meade creo que no quería saber nada del PRI. Y hacía bien, como todos los mexicanos. Pero sí del poder, ¿no? Bueno, pues del puesto. Pues traía una marca muy difícil de sobrellevar dentro de una campaña, era una desventaja grandísima. Y pues bueno, yo creo que el objetivo que tal vez tenían era tener una minoría de votos, porque el PRI ya estaba desde el inicio de la elección con pocas probabilidades reales, a menos de que pasara algún tipo de situación no muy limpia, ¿no? Para que llegaran al poder. Y yo creo que quisieron hacer como cuando en el mercado tú tienes una marca, pero pues ya ves que no se vende tanto y le cambias como de color, ¿no? Le cambias el empaque. El empaque y vendes exactamente lo mismo, pero los consumidores de inmediato nos damos cuenta. El tema del PRI es que no necesitaban una cirugía menor, necesitaban ya una cirugía muy drástica. Hace unos años, bueno, el proceso del PRI se ha ido desgastando, no es solamente de este sexenio, aquí fue como cuando se potencializó todo. Llegó un momento en el que al PRI lo lanzaron como el nuevo PRI, como diciendo, viene una nueva generación de políticos que son limpios, que tienen a lo mejor algo de la ideología que en principio es de izquierda del mismo partido y que traen como una mentalidad diferente. Eso fue funcional relativamente durante esas elecciones, pero ese proceso de denigración, por decirlo de alguna forma, se siguió dando. En este sexenio que vivimos, pues hubo actos muy vistosos acerca de la corrupción, lo cual ya potencializó ese desgaste que tenía la marca. Y para que el PRI se reposicionara prácticamente, en mercadotecnia tenemos un cuadro que es uno de los cuadros básicos en el que vemos, pues, digamos, el posicionamiento de cada uno de los productos o servicios, y el PRI estaba, digamos, en la última fase, en la que o tiene que relanzarse, e iniciar desde cero, o salirse completamente del mercado. Ellos decidieron mantenerse y por eso les fue así.
La alternativa que tenían era desaparecer el partido y crear uno diferente, pero también eso lleva muchísimo tiempo, ¿no? Pero esto tiene muchísimos años. Yo recuerdo que allá por principios de la década de los 90, el PRI con Luis Donaldo Colosio llevó a trabajar con él a un vicepresidente de Televisa, exitosísimo, muy buen relacionista, mejor comunicólogo. Claro. Y se hablaba ya entonces de que con la llegada de este personaje, pues el PRI mejoraría su imagen. Y yo recuerdo haber escrito que la verdad es que el PRI necesitaba un neurocirujano, necesitaba un cardiólogo, necesitaba a alguien que le ayudara a moverse nuevamente. O sea, el hospital completo. Necesitaba todo el hospital. Claro. Y antes que contratar a esos médicos, habían contratado a un cirujano plástico. Así es. ¿No? Y eso fue lo que sucedió. Le han dado chaineaditas, Y malito, rebozaditas. el cirujano era malito. Yo creo que era de estos que pone botox y nada más. No, era Rafael Reséndiz, un gran comunicólogo. y un gran relacionista. Vamos a hacer una pequeña pausa, enseguida volvemos. En un momento regresamos a Reporte 10. Un gobierno atento, moderno, transparente, honesto y eficiente será posible con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018. A través del eje rector Isla Mujeres de Buen Gobierno se garantizará mejor atención a la ciudadanía con un gobierno cercano y de puertas abiertas. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres. En esta temporada de calor, ayúdanos a prevenir incendios forestales y cuidar nuestro medio ambiente. No arrojes cerillos o cigarros encendidos a zonas con vegetación. No hagas fogatas. Por más precauciones que tengas, una flama puede provocar un gran incendio. No tires botellas de vidrio a lotes baldíos, ya que generan el efecto lupa con los rayos del sol iniciando el fuego. Si ves una fogata o el inicio de un incendio, apágalo con agua o tierra. Si el fuego es muy fuerte, ponte a salvo y avisa a las autoridades lo más pronto posible al 911. Unidos por nuestro medio ambiente, solidaridad, unido y transparente. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Regresamos a Reporte 10, hoy con la presencia de Fernando Coronado, que nos ha estado, bueno, pues haciendo este recuento de cuál fue el papel de los millennials antes y el mismo día de la elección. Así es. Pero Fernando, ¿tú cómo ves, cuál es la medición que tienen ustedes de cuál será ahora la tarea, cómo se van a desempeñar los millennials ante pues el gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Justamente, hicimos este estudio en 2 etapas, una cuantitativa que fueron encuestas y una cualitativa que fueron focus groups. En esta parte nos dieron muchas ideas y nos dieron pues mucha, digamos, información importante en la que profundizaron acerca de la postura que van a tener en este sexenio principalmente. Una de las cosas que nos llamó mucho la atención, que hasta nos gustó como para trabajarlo y hacerle un eslogan, fue una frase que nos dijo uno de los chavos, que una persona crítica que no hace autocrítica se vuelve altamente criticable, haciendo alusión de que tiene que ser pues la postura que asuma el gobierno, pero también la ciudadanía en cuanto a aplaudir lo que está bien por parte de las acciones en todos los poderes y pues también criticar las cosas que no están tan bien, porque digo, no hay gobierno perfecto,
pero tampoco hay gobierno totalmente imperfecto, como muchos lo quieren dibujar Casi, ahora, ¿no? Casi lo logramos en esta época que estamos cerrando, afortunadamente. Entonces, pues bueno, una de las vertientes y algo en lo que nos ponen bastante énfasis los millennials es que ellos quieren ser activos todo el tiempo, dar sus opiniones constantemente, pero no con los medios de comunicación tradicionales. Ellos ven el camino ideal a través de las redes sociales. Muchos dicen que quieren iniciar incluso su vida pública a través de lograr un posicionamiento bueno y convirtiéndose en influencers, como ya han visto que muchos lo han logrado. Lo vieron en tan solo unos meses en esta campaña, gente que nadie la conocía y ahora está posicionada muy bien y que empezó a lo mejor en Twitter, en Facebook, en algunas redes de este tipo y ahora incluso están en televisión, en radio y en otros medios. Ya está en el equipo de Andrés Manuel. Sí, hasta en el equipo de los partidos políticos. Que bueno, Morena ahora es el gran monstruo, el gran partido político, y ahora todos los demás se fragmentaron y todos son pequeños. Aquí hubo una opinión que nos llamó mucho la atención, de dónde iba a venir, de qué parte vendría la oposición ahora. Porque muchos decían, bueno, si es de los partidos chiquitos, lo vemos como un ave fénix que va a salir de las cenizas, porque la verdad es que terminaron pues muy desgastados. Al que le ven mayor expectativa es justo al PAN, porque es, digamos, la contraparte en teoría de lo que representa Morena, es lo más parecido a la extrema derecha. Y otros nos decían que no, que iban a terminar pues fragmentándose, iban a ser como pequeños fantasmas estos partidos y que la verdadera nueva oposición iba a nacer como un caballo de Troya dentro de Morena. Esta situación la veían porque hay una extrema derecha de la gente, por ejemplo, del PS en Morena, y tenemos a los radicales de izquierda más pronunciados. Tatiana Cloutier enfrentándose a Bartlett. Pues sí, ese es Bartlett yo creo que es una figura muy polémica, que los dos extremos están como, les causa un poco de ruido desde la percepción que nos dieron. Y más que a Bartlett, yo creo que a alguien que se ha soslayado mucho, a Germán Martínez, ¿no? Que él sí representa la ultraderecha dentro del equipo de Andrés Manuel López Obrador. Es correcto, y eso la verdad no le va a gustar a todos los grupos, que bueno, yo creo que fue parte del costo político que tuvo para llegar al poder. Y pues finalmente yo creo que es un político, en mi percepción personal, digo, independientemente de los datos que vimos, que tiene muy buenas intenciones, sin embargo puede tener muchas trabas si es que estos compromisos no lo dejan pues ir avanzando en cuanto a la gestión. ¿En qué porcentaje ven los millennials que la oposición venga dentro del propio equipo de López Obrador? Está dividida a la mitad justamente. El Focus Group tuvo 10 participantes, 5 nos dijo que dentro del mismo equipo y 5 dentro que va a ser por fuera. Entonces está totalmente dividido. El Focus Group es totalmente cualitativo, ahí no podemos hacer una inferencia, digamos, una inferencia estadística para saber qué está pasando en la población. Esto pues fue como para profundizar más y nos gustó mucho las alusiones que fueron haciéndonos de forma espontánea, pues con personajes mitológicos, y incluso nos decían por ahí que veían a Morena como una hidra, como un monstruo de 1000 cabezas, por toda esta variedad de ideologías que la conformaban a partir de esta victoria que tuvieron, y otros nos decían que es un monstruo de una sola cabeza, porque hay una codependencia entre todos los elementos que la conforman en un solo personaje, y si no existiera ese personaje, pues habría un caos total, ¿no? Sí, porque va a ser el presidente, el líder del partido. También, bueno, pues digamos, el líder de las cámaras federales y también pues de muchos congresos locales. Y con una influencia grandísima en las gubernaturas e incluso en algunas presidencias municipales. Yo creo que va a haber, ese personaje va a acaparar muchísimo. Pues depende de dónde queramos ver la construcción de esa oposición, ¿no? Porque si lo vemos en el Congreso, pues en el Congreso Morena tiene mayoría. Por supuesto. Prácticamente absoluta. Más las alianzas que ya de hecho se están construyendo con los legisladores del PES, incluidos también muchos del PRD y hasta uno que otro del PAN. Claro. Y priistas, yo creo que priistas se van a sumar más priistas. Pero yo iba a lo siguiente, quizá siguiendo la línea de análisis de los millennials, la verdadera oposición va a estar en las redes sociales, ¿no? Ahí se puede construir el equilibrio del poder político o del gobierno.
Yo creo que por supuesto va a tener un papel preponderante toda la actividad que se lleva a cabo en las redes sociales. Es muy importante justamente los contenidos que vayan generando tanto los millennials como los influencers para justamente hacer presión al gobierno. O como el gobierno como actor de las redes como sociales. Como actor de las redes sociales. No en publicidad. Que en la campaña lo hicieron bastante bien, de hecho, porque fueron gran parte de que lograran capitalizar, digamos, todo este descontento fue toda la interacción que tuvieron desde el principio. Por ejemplo, Tatiana, que la mencionaban como coordinadora de campaña, fue pues una estrella en eso. La verdad es que estuvo de verdad de una forma muy dinámica, dando respuestas en la madrugada. Yo la seguía y veía que estaba subiendo contenidos, y eso yo creo que le da un plus muy grande a un gobierno que además le gusta mucho estar en el escenario. Ya lo vimos, le gustó en campaña y le sigue gustando ahora que están haciendo actos anticipados de gobierno. Les gustan los reflectores, y yo creo que es bueno porque va a haber una comunicación de las dos partes, de la sociedad con el gobierno, y en sentido inverso, que ayuda a que la gente pues esté mejor informada. Pero ¿no crees que esto que les gusta los reflectores es para llenar huecos que necesariamente tienen que ser cubiertos ante la ausencia de un gobierno opaco, gris, con una pésima reputación, no solamente local? Ausente, sí. Ya dejo ahí. No solamente local la pésima reputación, sino a nivel internacional. Las reputaciones de la administración fallida de Peña Nieto es tremenda. Yo creo que Andrés Manuel López Obrador tiene una ventaja muy buena, que sabe poner agenda, sabe llenar muy bien estos espacios que nos comentan, y sabe sobre todo también desviar la atención cuando hay un tema ríspido. Sí. Hace unos días lo veíamos tomando transporte público y platicando con gente, y a veces eso le impacta más a la población en general que a lo mejor otro tipo de complicaciones. Es un verdadero maestro de la comunicación, y para la mayor parte de la población, incluso para los mismos millennials, es considerado como altamente carismático. Cae bien. Incluso para los que son anti-López Obradoristas, yo creo que... haters, ¿no? Así es. Sí. Esta comparación que hizo un diario, el diario Reforma, ¿verdad? Hace unos días, en donde el presidente Enrique Peña Nieto viajaba en el avión presidencial, su familia comía, desayunaba, degustaba en un restaurante parisino, y custodiada la familia por el Estado Mayor Presidencial, y Andrés Manuel, bueno, pues hasta creo que fue bien recibido por el piloto, ¿no? El piloto de una línea aérea de bajo costo, claro. Y él mismo pues jalando su maletita, ¿no? O sea, esto creo que a todo mundo le gusta, ¿no? Claro. Hayas o no votado por él, es incómodo porque esté él. Estas cosas a todo mundo le gustan, ¿no? Por supuesto. Pero yo sí tengo una duda grande con este asunto de las redes sociales. Tal vez nosotros, porque estemos muy empapados, tenemos que estar también pues viendo todas las rutas de la información, incluso nos gusten o no nos gusten, cuál sea la decantación de la misma. Correcto. Pues estamos dentro de las redes sociales. Pero yo te quiero preguntar, Fernando, más allá de los millennials, la gente mayor, ¿en qué proporción o cómo ves tú si realmente se acerca a las redes sociales? Porque mira, yo por tiempo te voy a decir una cosa. Claro que me acerco a las redes sociales, claro. A veces le estoy robando tiempo en la noche, ¿no? Algo que te dicen que es muy malo para la salud, pero si no puedo, en el automóvil voy cambiando noticieros, en casa pongo un noticiero o un programa de opinión en televisión mientras estoy haciendo otras cosas, incluso estoy estudiando, repasando, escribiendo, pero ¿cuál es el verdadero ámbito de influencia de las redes sociales a nivel etario? En estos momentos en México, 6 de cada 10 personas es usuario web, y sobre eso tendremos que ver el desglose de cuántos utilizan redes sociales. Lo que hemos visto es que en la pirámide poblacional, entre más jóvenes la gente, evidentemente tiene más familiaridad con estas redes, van creciendo con ellas. La gente, digamos, que va pasando los 40, 50 años, empieza a usar limitadas redes sociales. Y para los que nacimos justamente en esta generación que les platicábamos de los millennials, ya también nos cuesta trabajo ir integrando las nuevas que van saliendo. De repente agarramos una, agarramos otra, nos cansa, hay poca continuidad, y al final lo que hemos nosotros detectado es que en promedio la gente está utilizando 3 o 4 redes. La principal que se utiliza es Facebook, pero justamente está muy fragmentado, no es la inmensa mayoría. El efecto que tienen las redes sociales es que cuando algo se hace realmente viral,
dentro de la misma plataforma, de rebote llega al medio tradicional, llega a radio, llega a televisión, y entonces se hace masivo. No sé si se acuerdan el caso de la niña de 15 años que organizaron sus papás la boda. Todo empezó en redes, un grupo que hicieron en Facebook, San y de Luis repente... Potosí, ¿no? En San Luis Potosí. En Rubí, sí, Rubí, en San Luis Rubí, y justamente la vimos en medios masivos. Ahí después, estuvimos todos en la fiesta. Ahí estuvimos festejando. No te vimos, Fernando. Estábamos en otra mesa. Yo traigo hasta Itacate. Fernando, pues como siempre ha sido un gran gusto platicar contigo. Gusto es mío. Nos has dado muchas pistas también para nuestro trabajo como informadores. Gracias. Pero sobre todo creo que a nuestro auditorio le satisface mucho escuchar que haya voces como la tuya que están pendientes de lo que está sucediendo en nuestro país desde un punto de vista novedoso. Pues muchas gracias a ustedes por el tiempo y nuevamente por la invitación, y espero verlos muy pronto. Claro que sí. Bueno. Claudia Rodríguez, gracias. Buenas noches. Claudia. Gracias, Francisco. Gracias, Fernando. Abelardo. Gracias. Abelardo, Muchas gracias. Al contrario, gracias. Nuevamente, Muchas Fernando, gracias. Buenas noches. Y gracias a usted que nos acompañó. Lo invito para que la próxima ocasión, dentro de una semana, esté con nosotros en otro Reporte 10. Soy Francisco Rodríguez, le agradezco su atención y lo invito para que esta semana, la otra también, nos acompañe aquí. Y le deseo mientras tanto buenas gracias y muchas noches. Ahora tiene usted a la mano más herramientas informativas para que emita su propia opinión. Comuníquese con nosotros. Aporte sus comentarios y sugerencias a los correos y redes sociales que aparecen en su pantalla. Mientras, le invitamos a sintonizar Reporte 10 la próxima semana, a la misma hora, por esta señal que siempre va contigo.